Hola chicos, ¿cómo están? Voy a grabar nuestra tercera cápsula y esta tercera cápsula va enfocada exactamente a los que me preguntaron de cómo se sangraba o cómo se revisaba un poco un freno. Respecto a un freno hidráulico, existen muchísimos tipos de freno hidráulico. Yo voy a trabajar sobre la base de un freno Shimano básico, que es un modelo 395. Me imagino que en la maneta en alguna parte tiene que decirlo, ahí, 395. Y lo que realizaremos, ¿cierto?, es revisar cómo está. Tal como les explicaba con el freno mecánico, esto funciona con dos pastillas, ¿cierto? Que se acercan, ¿cierto? Y se pegan a medida que uno va bombeando aceite. Yo no sé si se ve bien cómo se bombea el aceite. Puedo sacar este protector y bombear un poco. ¿Se ve? ¿Qué pasa? ¿Por qué el profe le pone esa cosita naranja? Muy sencilla. Lo que pasa es que el freno hidráulico, a diferencia del mecánico, dentro de la funda no corre una piola, sino corre aceite. ¿Ok? Entonces, acá, en esta cápsula de acá, hay un almacén de líquido, ¿cierto? Hidráulico, que se empuja a través de toda la funda y en unos pistones, aquí en el caliper por cada lado, apretan, ¿cierto?, estas pastillas hacia el disco. ¿Qué pasa si yo no lo tengo con esto y aprieto el freno? Es muy probable que los pistones empujen tanto que se salgan y esto empiece a chorrear un poco de líquido mineral. Profe, ¿y esto ocupa aceite o líquido o agua? ¿Qué ocupa? La pregunta es buena y respecto al caso del Shimano, el Shimano tipo ocupa algo que se llama líquido mineral, ¿ok? Que es aceite mineral. Tenemos mineral Magura, ¿cierto? Yo trabajo en varios frenos de repente, tengo que comprarme un líquido más grande, ¿cierto? Con marca Shimano, específico si trabajo en Shimano me gusta llenarlo con Shimano, cuando trabajo con Magura, Magura. Y también hay que considerar que no todos los frenos ocupan el mismo líquido, sino que también hay muchos que trabajan con uno que se llama DOT. DOT 3, DOT 4, que significa un poco la viscosidad del líquido. ¿Ok? Este no es un aceite como uno pensaría como el de cocina, sino que es un aceite un poquito distinto, ¿cierto? El Magura es azul, pero no es tan espeso como el aceite de cocina. Un aceite es un líquido muy parecido al agua, pero con distintas ciertas proteínas que hacen que idealmente no se agripe, ¿cierto? No se echa a perder dentro de los cables, no se pudra, tal como luego el aceite del auto. ¿Ok? No es que pueda ocupar aceite de auto, repito. Las manillas, ¿cierto? O los calipers siempre dicen, ocupe solo líquido mineral, ocupe DOT 4, DOT 3, depende del freno. Como estamos abriendo en este caso un Shimano, la principal falla que puede ocurrir es principalmente que las pastillas estén gastadas. Cuando las pastillas están gastadas, nosotros sentimos dentro de nuestro, o sea, en el frenado, ¿cierto?, que la maneta o está muy larga, que es una posibilidad, y esto no es que la piola se haya corrido, como en este caso es de hidráulico, puede ser o que las pastillas están muy desgastadas o que le entró algún tipo de burbuja. Pero profe, ¿y si esto es cerrado, cómo puede entrarle burbuja? Pasa también cuando el freno, ¿cierto? Cuando la pastilla está muy desgastada, al salir tanto, el pistón por los costados del pistón, ¿cierto? Empieza a correr un poco de líquido mineral y además de eso empieza a entrar oxígeno. Oxígeno que es muy mínimo, chicos, de verdad que es muy mínimo, pero termina entrando, ¿cierto?, a este tubo, ¿cierto?, a esta funda, que lo que hace en la posición de una bicicleta en que la maneta está más alta, las burbujas que hacen, por supuesto, suben y se alojan en la maneta. Y como en toda esta cápsula tiene líquido mineral, lo que pasa es que queda más larga, mucho más larga. Y uno dice, profe, está muy largo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Revisar, ¿cierto?, cómo está el nivel de las pastillas. Ahora, ¿cómo se cambian las pastillas en un hidráulico tal como en un mecánico? Se utilizan, por supuesto, lo más importante es un alicate. De no tener un alicate de punta, pueden utilizar un alicate normal un poco más grande. ¿Qué van a hacer? Tiene un seguro, que es un alambre, ¿cierto?, que está torcido en la punta. No sé si se alcanza a ver bien. Y lo que hacen es enderezar este alicate, o sea, enderezar este alambrito. Y una vez que está más o menos derecho, impulsarlo hacia afuera. ¿Ok? Una vez que lo impulsan hacia afuera,
pueden empujar las pastillas hacia abajo y revisarlas y sacarlas. ¿Ok? Estas pastillas están nuevas, el componente está completo, yo no sé si se ve de lado o de frente, creo que tiene bastante. Y además de eso existe esto que es ahí, no sé si lo pueden ver ahí, o acá en un plano blanco. Es un resorte, ¿cierto? Hecho con un alambre, o sea, hecho con una latita que genera tensión sobre las pastillas. Profe, ¿y eso todos los frenos hidráulicos lo tienen? No. Algunos frenos que de otras marcas, ¿cierto? No ocupan este tipo de resorte, sino que el caliper dentro de los pistones tiene, tiene unos imanes. Entonces las pastillas se pegan adentro. ¿Cómo? Yo, si este tuviera imán, yo pondría esto y se pegaría inmediatamente abajo. ¿Ok? No es lo común y para nada es lo que trabaja Shimano, pero eventualmente podrían tener algún otro tipo de freno hidráulico. Ahora bien, nosotros cuando ya tenemos el tema de la pastilla, ¿cierto? Y vimos que la pastilla está bien o eventualmente cambiamos la pastilla, lo que vamos a hacer es poner, ¿cierto? De nuevo el alambre, hacer como un sándwich con el resorte y volver a instalarlo. Solo volver a instalarlo. Una vez que lo empujan, ¿cierto? Nuevamente van a tener que ir por el alambre, este alambre que le volaron la puntita para sacarlo, y insertarlo, ¿cierto? En el agujero en la puntita de la pastilla. Pueden hacerlo girando y ahí atraviesa. ¿Qué vuelven a hacer para instalarlo? Por supuesto, curvear la puntita lo suficiente para que no se escape, ¿cierto? Para que no se escapen los frenos. Y eso cuando ya está listo perfectamente, pueden probarlo. Recuerden, no apretar el freno siempre hasta el fondo. ¿Y por qué no apretarlo siempre hasta el fondo? Porque tal como les decía, los pistones pueden hacer que se salga y terminar goteando líquido mineral. Ahora bien, ya sabemos que esto está bien y cambiamos las pastillas y aún así siento que está largo. Vuelvo a hacer una explicación antes de continuar con el tema del líquido. Chicos, cuando saquen la rueda porque pincharon y tienen que reparar la cámara, ¿cierto? Intenten ponerle algún cartoncito, algún palo aquí. ¿Por qué? Porque no les va a faltar alguien que vea su bicicleta sin una rueda y diga, uy, tenéis freno hidráulico. Y lo apriete y se cierran las pastillas, ¿cierto? Los pistones se salgan un poco y empieza a chorrar líquido y se quedaron sin freno. Eso que yo creo que es una de las partes más negativas de los frenos hidráulicos. Son bastante sensibles. ¿Ok? Siempre con algo ahí que los cubra. Ahora bien, nos vamos a la siguiente parte que tiene que ver con el líquido. Cuando estos componentes los llenan, los ponen con una manguera aquí y una manguera en el despiche trasero. ¿Qué hace esto? Hace que como los llenan por máquina, ¿cierto? En una industria, al correr el líquido mineral no existe aire alguno. Pero tal como les decía, cuando uno no se preocupa por los frenos y las pastillas se desgastan muchísimo, ocurre que les termina entrando algún tipo de oxígeno. Yo en particular, los frenos Shimano son muy sencillos. Uno podría abrir, ¿cierto?, la cápsula y ver todo el almacén de líquido mineral, pero hace ya un tiempo, desde como el 2014, 2013, empezaron a salir con esta tapita de despiche. ¿Ok? Esta tapita de despiche, no sé si pueden verla, funciona con una llave Allen 1, en la que ustedes pueden, ¿cierto?, remover esta tapita. Siempre que la maneta, ¿cierto?, esté derecha. Porque no puede estar mirando hacia abajo, porque si no caería todo el líquido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a sacar, ¿cierto?, esta tapita. Voy a sacarla por completo, dejar la mano, ¿cierto? Y darme cuenta que ahí ya se ve el líquido. ¿Qué voy a hacer yo? Muy sencillo. En los elementos Shimano es súper amable con respecto a las herramientas que se pueden utilizar para los frenos. Este vasito que se vende con todo un kit de sangrado no es tan caro, en verdad, es bastante barato y sirve mucho cuando nosotros ya estamos pensando seriamente en trabajar frenos hidráulicos o queremos hacerle nuestras mantenciones, ¿cierto?, al freno hidráulico. Lo que hace este vasito es, se atornilla, ¿cierto?, acá y nosotros le echamos líquido arriba y ya podemos observar cómo van saliendo las burbujas.
Yo voy a poner el caliper un poco más abajo del nivel para que las burbujas suban. Y voy a echar muy poquito líquido. ¿Por qué voy a echar muy poquito líquido? Muy sencillo, porque es claramente todo lo que ocupa el sistema muy poquito. Pero como este ya tiene y solo le falta, tiene un par de burbujas, voy a echarle muy poquito. Ya le eché mucho. Quiero que hagan una, quiero que lo vean bien desde arriba y bien de cerca, porque lo que va a pasar aquí es que como el freno está largo, yo voy a apretar la maneta y debería salir oxígeno, como en burbujas. ¿Ok? Entonces yo voy dándome cuenta, siempre que tenga recuerdo, en el caliper tiene que haber el disco o tiene que haber algo que esté parando las pastillas. Entonces lo que voy a hacer yo es ir frenando, ¿cierto? Y viendo cómo se escapa, ¿cierto? Este aire que había entrado en nuestro sistema hidráulico. ¿Ok? Cuando ya lo hacemos un par de veces nos damos cuenta de que ya no hay más oxígeno. Existe una posibilidad de que le peguemos un poquito a la funda para ver si es que había un poco más. No, al parecer no. ¿Ok? Entonces, ¿qué haré? La solución, punto uno, no era echarle tanto líquido hidráulico, ¿cierto? Yo tengo un vasito acá aparte que ocupo para dejar todo el líquido que me va sobrando. Intentar ser lo menos sucio posible y lo más prolijo respecto a esto. Y dejo el vasito a un costado. Se nota que hay bastante exceso de mineral. Puedo perfectamente limpiar un poco. Limpiar. Y pongo la tapita. ¿Qué pasa del mecanizar manetas? No es tanto problema que el líquido mineral caiga afuera. ¿Qué pasa si empezamos a sangrar desde abajo? Desde el despiche del caliper. Hay posibilidades de ensuciar, por supuesto, las pastillas. Entonces voy a poner la tapita. Y tal como les decía, con la llave Allen 1 la voy a tapar. Ok, esto es una manera muy homemade de sangrar un freno. Una vez que está listo, lo limpian muy bien por todos lados. Recuerden que no es un freno para estar haciéndole esto a cada rato. Es más, una vez que se hace esto ya no debería tener que hacerlo si tengo más o menos un cuidado promedio. Y ya noto que el freno está muchísimo más corto. ¿Ok? ¿Qué pasa? Profe, ¿y el mineral lo ocupan todos los frenos? Tal como les decía, no. Los frenos normalmente dicen acá arriba, yo no sé si se alcanza a leer que dice mineral. No sé si se ve bien. Ahí dice mineral oil. Ok, es porque ocupa líquido mineral. Ok, tal como existen otros frenos de mejor calidad que también pueden ocupar DOT 1, o sea, DOT 3, DOT 4, depende mucho de eso. Respecto al sangrado, el sangrado se puede realizar con jeringa perfectamente, ¿cierto? Con algún tipo de jeringa, de no tener un vasito o algo, con una manguera muy finita en que se hace esto. ¿Ok? Eso es más o menos lo que quería enseñarles un poco de cómo funciona este freno hidráulico. Freno hidráulico Shimano, en el que nos dimos cuenta de que las pastillas no estaban sucias, que no era un problema o que no era el tema de las pastillas, sino que le faltaba mineral debido a que habían entrado burbujas de aire a la funda. Eso, con eso termino mi tercera cápsula. Les dejo un abrazo grande y espero les haya servido.